La Ventana, con Roberto Sánchez. He visto cosas que vosotros no creeríais. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. ¿Está usted intentando seducirme? Le haré una oferta que no rechazará. Sayonara, baby. ¿Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado? Ese soy yo. La Ventana del Cine. La Ventana del Cine, el cine que poco a poco vuelve. A ver, vamos paso a paso. Tenemos algún ejemplo y además muy próximo y muy gráfico de cómo eso es así, pero vamos a comentarlo como ya llevamos haciendo durante todos estos miércoles del mes de agosto con Jaume Ripoll, que es cofundador y director editorial de Filmin. Jaume, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Roberto. Muy bien. Muy bien. Oye, ya tenemos entonces una película encargada de reiniciar la sucesión de estrenos en Estados Unidos. Una película, por cierto, en redes han ido lanzando estos días varios trailers introducidos por un vídeo de Russell Crowe en el que vende la película de un modo, bueno, peculiar. Veréis, así. Dicen que ir al cine es una catarsis, un contrato social, una dinámica de poder que eleva la experiencia cinematográfica a un reino de conexión íntima entre la audiencia y la pantalla, y las estrellas y el cielo sobre ambos. Eso dicen, pero ¿quién lo dice? ¿Algún imbécil engreído y pretencioso que se mea en tu bolsillo y te dice que está lloviendo? Pues vale, que le den a esa mierda. Estreno una película. Se llama Un Inch. No os estoy vacilando. Va a estrenarse en cines. Pues no, está llamando nuestra atención, pero no nos está vacilando. Unhinged, algo así como, no sé, perturbado podría ser. Bueno, está traducida como salvaje en España. Se va a estrenar en los cines estadounidenses este viernes. En España de momento no tenemos fecha para ese estreno. Es una película de furia en la carretera protagonizada por quien escuchábamos, por Russell Crowe. ¿Qué sabes tú, Jaume, y qué esperas de esta película? Bueno, digamos que yo no la he visto, pero quien la ha podido ver deja mejor el tráiler de Russell Crowe que la película en sí, ¿no? Si uno lee las críticas de IndieWire, El Guardian o Hollywood Reporter la llama indigerible, el Guardian le da 2 estrellas de 5 y IndieWire básicamente dice que podemos esperarnos a verla en casa. O sea que digamos que los medios, la crítica no ha dejado demasiado bien este thriller de Russell Crowe, que puede recordar un poco a thrillers o a tipo Última Llamada, la película de Kiefer Sutherland, o incluso a Locke, un poco de menos calidad, la película de Tom Hardy, ¿no? Bueno, yo creo que será un típico thriller para pasar un buen rato, 90 minutos, es cortita, pero que es un tipo de película que tiene bastante dificultad para llamar la atención a la gente. Es decir, en salas de cine hace unos años, podíamos imaginar hace 10-15 años, esas películas protagonizadas por Michael Douglas con el propio Crowe, que tenían una vida comercial muy buena en salas. Hoy este tipo de thrillers uno se los imagina más en una plataforma internacional, la que sea, Netflix, Amazon o cualquier otra, y que pagar 8 euros o 7 euros y medio por verla en salas de cine. Son las películas que más difícil tienen llamar la atención hoy en día. Oye, a ti ya te va bien, ¿no? Eso de que digan, esta película se puede uno esperar tranquilamente a verla después en casa, por si la tenéis en el catálogo de Filmin, ¿no? Estas cosas bueno, hacen daño. Por supuesto, a ver, hay una cosa clara que hay mucha gente que se espera para ver películas, y que las salas de cine hoy mayoritariamente están quedándose para hacer eventos o películas de segmentos muy, muy concretos de mercado. Estas 4 últimas semanas, desde que han reabierto las salas,
Tenemos ejemplos de una película que ha ido muy muy bien, que es por supuesto Padre no hay más que uno, la segunda parte, la de Santiago Segura, y algunas otras que han funcionado muy bien. El resto, ha habido películas, pues reposiciones o películas muy pequeñitas que han tenido un recorrido bastante notable, pero en medio no ha quedado nada, ¿no? De alguna manera, este mundo de algunos que funcionan muy bien, unos pocos que funcionan muy bien y muchas películas que van sumando poquito dinero para ir tirando para adelante, insuficiente, es el panorama de momento que tienen las salas de cine hoy en día. A ver, ¿qué es esto que suena? Porque de Crow pasamos a otro gran peso pesado de Hollywood, porque Sean Penn ha cumplido 60 años esta semana, y por eso nos gustaría detenernos en la carrera de este actor que siempre ha dejado muy claro que hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere. Podríamos hablar de Mystic River o de Mi nombre es Harvey Milk, pero películas, por cierto, por las que se llevó el Oscar. Pero tú, Jaume, querías destacar otras 3 películas, otras 3 cintas en las que Sean Penn ha actuado, ha protagonizado. La primera, bueno, pertenece este fragmento que estamos escuchando, Acordes y desacuerdos, ¿no? Esta sería una. Sí, creo que es una de las películas menos conocidas, menos conocidas de Woody Allen, una película del 99 por la que Sean Penn estuvo nominado incluso al Oscar, película que de alguna manera rinde tributo al mundo del jazz, a Django Reinhardt y un poco sigue la idea un poco de lo que le gusta a Woody Allen, todo lo que le gusta el jazz. Y Sean Penn ofrece una interpretación muy matizada, nada histriónica. A veces Sean Penn corre el riesgo de pachinear, ¿no? De a veces de llevar el papel al extremo y convertirse, dejar de ser personaje. De imitarse a sí mismo haciendo de Sean Penn, en este caso, igual que... Sí, pasa de ser personaje a ser Sean Penn haciendo de algo, o interpretando algo, ¿no? Y aquí no. Aquí de alguna manera él... es un guitarrista de jazz y se mimetiza muy bien, rebaja mucho su tono y a mí me parece una de las películas a rescatar de Woody Allen, quizá menos conocida que otras porque es una película de época, ambientada en los años 30 y que quería, cuando hablábamos de la carrera de Sean Penn, que tiene tantos títulos conocidos por todo el mundo, es Mystic River o Harvey Milk, está bien rescatar este Acordes y Desacuerdos. Hay otras películas, un poco lo que decías tú, de películas que a mí me gustaría también poner el punto en ellas, ¿no? Porque creo que son interesantes. Otra es Pena de Muerte, que es esa película por la que él también estuvo nominado al Oscar, la que ganó el Oscar, en este caso, Susan Sarandon, ¿no? Que es una película que en algunos momentos pues envejeció un poco mal por la exposición que tiene, ¿no? Lo contundente de la exposición y a veces la falta de sutileza en algunos casos. La dirigió Tim Robbins, acordemos la expareja de Susan Sarandon. Sí. Y aquí sí que corre el riesgo Sean Penn de llegar un poco al extremo, pero de las películas en las que llega al extremo Penn, creo que es la más convincente de todas. Aquí tenemos un fragmento de Pena de Muerte. Le agradezco que quiera salvarme, pero Dios y yo ya hemos llegado a un acuerdo. Sé que Jesús murió en la cruz por todos, y sé que estará allí para cuidar de mí cuando esté ante Dios en el juicio final. Matt, la redención no es una especie de entrada gratuita que se obtiene solo porque Jesús pagara el precio. Tienes que participar en tu propia redención. Tienes que trabajar en ella. Deberías echar un vistazo al Evangelio según San Juan, capítulo 8, donde Jesús dice: conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Le echaré una ojeada, eso me gusta. La verdad te hará libre, me gusta mucho. Si paso la prueba del detector, seré libre. Bueno, un fragmento de Pena de Muerte, un fragmento de la película doblada. Esta sí, mucho más conocida, desde luego. Esta marcó una época, un referente de los 90, ¿no? Sí, de esa especie de subgénero de películas que denuncian la situación penitenciaria y la pena de muerte en Estados Unidos. No olvidemos que, aparte, es un subgénero que ha funcionado muy bien en los Oscars. Barbara Stanwyck ganó el suyo hace muchos años, 60 años, por Quiero Vivir, y aquí fue Susan Sarandon por interpretar a esta monja católica que asiste al condenado a muerte, en este caso es Sean Penn, ¿no? Y también demuestra un poco, y se establece un paralelismo interesante entre Tim Robbins, que es el director de la película y también es un actor conocido, como Penn, que también tiene carrera como director, y una carrera bastante notable. Las primeras películas de Sean Penn
como director, El juramento, Cruzando la oscuridad, eran thrillers con mucha personalidad. En el caso del juramento con Jack Nicholson, y que podía recordar al Cebo, esa película española, la de Islao Bagda, y creo que son muy potentes. El último cine dirigido por Sean Penn es menos afortunado, y en este caso sí bastante más obvio. Ya, y otra película también que quería recordar, que no llegó a estrenarse en cines, por cierto, por problemas en postproducción, pero que te gustaría comentar, decíamos, pertenece este fragmento a Entre la razón y la locura. Este fragmento que es de la banda sonora de esta película, en la que aparece también Mel Gibson en el reparto. Qué cosa más curiosa, ¿no llegó a estrenarse aquí en España o en ningún sitio, en ninguna parte del mundo? En ninguna parte, no se ha estrenado. Es muy curioso. Nosotros, cuando nos ofrecieron la película, en principio pensaba, digo, esto será un desastre sin precedentes, porque una película de época, ambientada en mitad del 19, en la creación del diccionario de Oxford, con Mel Gibson y Sean Penn, tiene que ser una película, o si es insoportable, o algo pasa porque no ha llegado a salas de cine. La película no está nada mal, es un biopic, repito, de la construcción a la creación del diccionario de Oxford, que se ve muy bien construido, muy académico, pero no llegó a salas de cine por las peleas brutales en cuanto al director y los productores de la misma, ¿no? Es una primera película de Farhad Safinia, un director iraní, y bueno, acabó con los productores como el Rosario de la Aurora, con Mel Gibson también por ahí en medio, poniendo que no es uno de los actores más fáciles del mundo, como bien sabemos. Sean Penn tampoco. Entonces, claro, la postproducción fue un pequeño infierno que ha acabado con la película. En este caso, felizmente se puede ver en plataformas. En España está en Filmin, en otros países está llegando también a plataformas de vídeo bajo demanda. Y ha sido muy curioso, porque ha sido el típico ejemplo de película que lo tenía todo para hacer un desastre, y que curiosamente no es nada mala, y la gente la está aceptando, lo está celebrando bastante. Que como poco cuesta sonreír. He pasado por el aro y he hecho cosas que no me hacen feliz. Y es probable que los oyentes ahora hayan dicho, bueno, y este cambio, este giro, este viraje así brusco. A ver, en 2 días, este viernes comienza el Festival de Cine de Málaga. Lo hace por fin tras su aplazamiento de hace 5 meses, al principio del confinamiento. No habrá alfombra roja en esta ocasión, no habrá encuentros lúdicos multitudinarios, pero sí que habrá mucho código QR. Y lo más importante, cine empezando por La boda de Rosa, es decir, la película de Itziar Bollaín, que concursa en la sección oficial, que va a abrir el festival. La que suena, por cierto, es parte de su banda sonora, en concreto la canción Que no, y canta Rosalén, y suena la banda mexicana La Sonora Santanera. Y como Juan Antonio Vigar es director del Festival de Málaga, y como Juan Antonio Vigar es muy amable, y tanto es así que quiere asomarse a la ventana después de que nosotros le hayamos ofrecido hacerlo, pues vamos a saludarlo. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. También a Jaume, que creo que está por ahí, ¿no? Está Jaume, y también puede intervenir en la conversación. Que inauguran con un peliculón, ¿eh? O sea, La boda de Rosa es una maravilla. Anda. Que, vamos, a la gente le va a encantar. Pues estoy completamente de acuerdo contigo. La verdad que cuando la vimos en el proceso de selección nos encantó, nos pareció una película muy, muy positiva, en la que Candela Peña es extraordinaria, todo el elenco en general, y creo que es una película que va a conectar, a tener un hilo emocional muy, muy fuerte con todo el público que la vea. O sea, es una estupenda inauguración. Bueno, el Festival de Málaga, que se anuncia como un festival seguro. Juan Antonio, ¿cómo? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Qué medidas habéis tomado ya? Vamos. Pues nosotros efectivamente hemos trabajado durante todo este tiempo para implementar todas las medidas de seguridad, de distancia, higiénico-sanitarias, todas las que están establecidas en las normativas aprobadas por las autoridades sanitarias. Hemos elaborado un plan director bastante exhaustivo que incluye un plan de producción, incluye también el plan de autoprotección, el plan de, por decirte algo, de maquillaje y peluquería, lo que tiene que ver con todos y cada uno de los aspectos que dan forma a un festival. En ese sentido, nuestro objetivo es que tanto el público como los invitados se sientan confiados y seguros y entiendan que la cultura y el cine pues son actividades muy seguras. De hecho, además,
nuestro deseo de celebrar el festival en modo presencial en lo que respecta a las secciones oficiales a competición, va dirigido fundamentalmente a favorecer que el público también vuelva a las salas y vamos a ser un punto de referencia para la campaña que tanto la Academia de Cine como el Instituto de Cine, el ICA, pues vienen lanzando con ese hashtag, yo voy al cine, el cine es un lugar seguro. Está claro que esa decisión, desde luego, obedecía, nosotros así lo entendíamos, lo interpretábamos como un mensaje, claro, un mensaje de optimismo al mundo del cine, a todo el mundo, a la industria del cine, a la cultura del cine y también al espectador, ¿no? Porque si no, a ver, imagino que era un poquito más sencillo optar por un festival online como han hecho otros, en vuestro caso, aquí y en muchas partes del mundo, ¿no? Pero Málaga es que tenía más significado que en otros, ya lo tiene mucho para el arranque de una temporada determinada en el cine español, pero esta vez Juan Antonio tenía, si cabe, mucho más sentido, ¿no? Era mucho más simbólico. Sí, yo te diría que nosotros hemos acuñado una frase, es un verso un poco forzado, que para nosotros lo presencial es esencial, fundamentalmente porque por la dimensión de nuestra programación y la densidad de nuestra acción, es muy necesario que se produzca ese encuentro del sector consigo mismo, del sector con el público, que podamos ir caminando hacia la reactivación económica de nuestro sector en los diferentes aspectos que lo forman. Y nosotros hemos trabajado fundamentalmente para ganar en utilidad al sector audiovisual y también a la ciudad de Málaga. No olvidemos que el festival es un importante elemento dinamizador de ambos. Desde la economía de una ciudad como Málaga durante el tiempo del festival, pues la verdad que se ve muy reforzada por el esfuerzo económico que nosotros realizamos, y por otra parte el sector nos ha demostrado desde el primer minuto su deseo de estar en Málaga, de tal manera que en el momento más triste del aplazamiento pues recibimos muchísimos mensajes de apoyo diciendo si encontráis un lugar, un acomodo unos meses más adelante, ahí estaremos con vosotros, y de hecho la sección oficial de largometraje se ha mantenido en un 80%, la ya anunciada en el mes de marzo. Eso quería destacar, eso quería subrayar yo, porque imagino que eso no ha sido complicado, no ha sido nada sencillo. Y de ese gran escaparate donde vamos a ver incluso hasta el 80 o algo más del 80% de lo que ya estaba previsto en marzo, ¿qué títulos, qué nos va a sorprender? Bueno, yo creo que la sección oficial en sí mismo es muy completa. Yo estoy muy contento con el resultado final de lo que vamos a ofrecer, porque a veces también utilizamos una expresión para definir que nuestra singularidad es la generalidad, en el sentido de que queremos ser foto fija de lo que se hace en el cine español y en español en un momento concreto. Y así tenemos diversidad de estilos, diversidad de formatos, tenemos también directores con trayectoria bastante larga ya en cuanto a carrera profesional, y otros que tienen una mirada más joven, más cercana, más vanguardista, y eso de alguna manera está reflejado en la sección oficial de este año. Si quieres te puedo comentar algunos nombres. Dime, quédate con 3, venga, ya sé que, pero mejorando lo presente diremos, que no se enfade nadie, Juan Antonio. Es difícil, pero bueno, ya que habéis hablado de Itziar Bollaín, pues sí. Con La boda de Rosa está Itziar Bollaín, está también una persona que le tenemos un gran afecto, que es David Trueba, y está también Daniel Calparsoro, que es otra persona, creo que enormemente conocida, un director que ya ha estado en Málaga con anteriores películas, por citar 3 nombres. Y si me dejas también hablar de los más jóvenes, pues claro. Pilar Palomero con Las niñas, creo que es una película que todo el mundo está esperando con gran interés, porque bueno, todo el que la ha visto, y nosotros la hemos visto, constatamos que tiene una enorme calidad, pero permíteme que diga que todas las demás también son muy interesantes, y los directores pues han hecho un gran trabajo todos, porque mira, yo no debo para abrir otro camino, voy a preguntarle a Jaume, que a lo mejor ha visto algo de lo que está por ahí anunciado, o no sé, o tiene conocimiento, tiene información. Si tienes algún recado o quieres destacar algo del plantel, del cartel que presenta el Festival de Málaga, Jaume, yo de las que me ha dicho su director, recomendaré Los europeos, que es una película que me encanta, un guión de Azcona,
y creo que es con Raúl Arévalo y Juan Diego Boto, es una maravilla, una idea de Azcona, es una maravilla de película, recuerda otro tiempo, tiene una cosa como de tristeza, de melancolía, con un humor que parecía que ya se había perdido en el cine español, y a mí me ha encantado. A mí es una película que me parece extraordinaria también, y una de esas grandes sorpresas, ha mencionado Las niñas de Pilar Palomero, que también será una de las grandes películas de cara a los Goya, y está claro que entre Málaga y San Sebastián veremos el 80%, el 90% de los Goya del año que viene. Bueno, pues ya sabes, no tiene mal gusto, Jaume, Juan Antonio. No, yo sé que tiene un gusto extraordinario, es muy exquisito también en cuanto a su cinefilia, y me alegra que vea en los títulos de la programación de este año cosas realmente interesantes, que además es verdad que el hecho del aplazamiento, no hay mal que por bien no venga, al final ha supuesto que 3 películas que no estaban en el mes de marzo disponibles, con las que estábamos hablando, pero por procesos de producción no llegaban, ahora sí, y eran, en concreto hemos citado 2 de ellas, hemos hablado de Calparsoro con Hasta el cielo, y hemos hablado de Víctor García León con Los europeos, pero también citaría Black Beach, la película de Esteban Crespo, que también estuvo aquí con Amar. Es decir, bueno, todos son ya amigos de Málaga, y yo encantado de que vuelvan. Qué bien. Bueno, pues promete, desde luego, y nos alegramos mucho de que sea así, de que no se haya quedado en bueno, ya veremos si otro día o un online. Este va a ser presencial, vuelve el Festival de Málaga, hemos hablado con su director, al que le deseamos lo mejor, como siempre. Juan Antonio Vigar, un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias, grande. Igualmente, buenas tardes. Y no quisiera yo acabar el ratito que dedicamos al cine, Jaume, sin hacer mención a esto, porque siempre, como hacéis habitualmente en Filmin, vais en paralelo, de la mano de la actualidad, y imagino que eso es lo que os ha llevado a crear una colección de películas sobre conspiranoicos. A mí el término me encanta. La conspiranoia, asesinatos, dramas políticos, invasiones extraterrestres incluso. Hay un poquito de todo, ¿no? Destácame, a ti también te voy a pedir 3. Destácame tres nombres. Menos cantantes trasnochados, que pierde la cabeza, de biopic de estos no tenemos ninguno aún. Espérate, todo se hablará. Ya llegará, sí. Tenemos, por ejemplo, una serie, claro, que es la serie conspiranoica por excelencia, es Utopía, esta serie británica en la que unos chavales a través de un cómic creen que hay una conspiración gubernamental para acabar con el mundo, de la que se habló mucho a principios de marzo, y de la que ahora Amazon hace la versión americana. Nosotros tenemos la versión original británica. Te recomendaría El mensajero del miedo. Hablábamos siempre del Hollywood clásico, y El mensajero del miedo es una película que se rodó justo después del asesinato de Kennedy, y es una película de alguna manera que habla de los miedos del sistema al comunismo, en este caso el lavado de cerebro, y de alguna manera es la película de cabecera de esa idea de la conspiranoia del cine clásico de los años 60, ¿no? En este caso de Frankenheimer, que tiene otras películas también del género. Y de los últimos hablando años... del mensajero del miedo, la original, no la claro, de 2004, la otra no, con la Denzel nueva, Washington, la de Denzel Washington, mejor no hablar, y hay que olvidarla rápidamente, porque eso es algo curioso, que lo que pasó con las películas clásicas, con las películas modernas, ¿no? Los conspiranoias clásicas ha habido remakes, y casi siempre el remake ha sido mucho peor que el clásico. Estamos hablando de aquella protagonizada, por ejemplo, por Frank Sinatra, esta. En los últimos 6 meses casi me he vuelto loco con la repetición del mismo sueño. El oficial médico cree conveniente. ¿Y qué diablos saben los médicos de asuntos de espionaje? Algo raro está pasando, coronel, puede creerme, y me concierne a mí, a Raymond Shaw y a cuanto se relaciona con la medalla de honor. Mire, cuando el psiquiatra me preguntó en el tribunal lo que pensaba de Raymond Shaw personalmente y lo que pensaba de él toda la patrulla, ¿oyó cuál fue mi respuesta? Recuerda lo que dije. Fue esto: Raymond Shaw es el más sincero, noble, valiente y maravilloso de cuantos hombres he conocido en mi vida. Incluso en este instante pienso lo mismo, se lo aseguro, aunque en el fondo de mi mente algo me dice que no es verdad, no es verdad. No es que sea difícil quererle, es imposible quererle. De hecho, es probablemente una de las personas más repulsivas que he conocido en toda mi vida. Es curioso este extremo que estabas comentando, Jaume, que la mirada del Hollywood clásico sea mucho más precisa sobre un asunto que parece que esté más emparentado con la modernidad y con las nuevas tecnologías y con los microchips y estas cosas, como puede ser un asunto como este, ¿no? Como el tema tratado en El mensajero del miedo, porque desde luego sí que parece una película fallida, ¿no? Esta de 2004, la que decíamos, la del remake.
Sí, bueno, han envejecido mucho peor las películas de conspiranoia de los 90 y los 2000. El Informe Pelícano, por ejemplo, es otra de esas películas que conspiranoias de un director que fue notable en los 70 como Pakula y que realmente rodó una versión que no tenía, era como a ketchup, ¿no? Una cosa que no sabía muy bien a nada. Ya. ¿Y algún título más de esta serie que tenéis de conspiranoia, así para cerrar? Sí, yo podría estar toda la tarde recomendándote cosas. Te digo dos más, o uno más, que es Take Shelter, que es esa conspiranoia directamente de una familia que cree que se va a acabar el mundo y acaba encerrándose en su casa. Y es una película que tiene diferentes lecturas y sí tiene algo de lo preciso, de la lucidez casi salvaje de los 70 y representó, creo que, la mejor película de Jeff Nichols, de su director, y la mejor interpretación sin duda de Michael Shannon, una película a rescatar que han pasado 10 años y parece que la gente la ha olvidado un poco y que creo que en estos momentos en las que se da pábulo a esto, ¿no? A conspiranoias y a terraplanismo, que llamo yo, está muy bien coger a ese Take Shelter como referente. Pues está muy bien lo que ha hecho Filmin y es coger el carril desde luego que está tan pegado a la actualidad como el de la conspiranoia, los negacionistas, etcétera. Venimos varios días hablando aquí de esto. Jaume Ripoll, cofundador, director editorial de Filmin. Un abrazo, Jaume, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta el próximo miércoles. Adiós, buenas tardes.